Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sección literaria en la Fundación Caballero Bonal, que, como es de rigor, siempre lo decimos, es la casa de Caballero Bonal, pero es la casa de todos y todas los que aman la lectura, los libros, la cultura en general. Hemos empezado hace muy pocos días el curso, porque nosotros nos regimos como el alumnado, por cursos, y empezamos con un género poco habitual en esta casa, que era el aforismo, y seguimos con algo que es habitual, como es la narrativa, pero tenemos a nuestro amigo Abraham Guerrero Tenorio, que es uno de los poetas que más queremos en esta casa y que siempre nos ha traído poesía. O sea que aquí lo que cambia, lo que es menos habitual, es que el de la poesía ha dado este salto a la narrativa, que va por la tercera edición de la novela, que ha tenido un premio importantísimo de la Universidad de Sevilla, que además tiene el nombre de una persona que queríamos mucho y que estuvo muchas veces sentado en esta mesa, que era Rafael de Coza, nuestro amigocito, que, como sabéis, tuvo un fallecimiento muy triste, pero muy literario también, porque él murió en el incendio de su biblioteca. Así que bueno, nos echamos muchísimo de menos, y que tú tengas ese premio con ese nombre para nosotros también es un orgullo. Tú sabes que te queremos mucho. Que desde el principio, desde la primera vez que leímos un verso de Abraham, dijimos, uy, aquí lo que hay, aquí hay una mina. Esta es una beta poética que tenemos nosotros que explotarla, porque la tenemos muy cerca, además, en Arcos de la Frontera. Como tenemos también en Arcos de la Frontera nuestra amiga Pepa Caro, poeta magnífica, narradora magnífica, prosista también, con esas prosas poéticas que nos enseñó aquí y que compartimos no hace mucho tiempo, y amiga, mi tocaya y amiga. Así que es un día alegre para nosotros y nos encanta que esta segunda sesión del año, del curso, sea con vosotros. Y a su derecha tenemos al editor de la obra, el editor del Paseo, se llama David González Romero, y siempre nos gusta tener en la mesa, cuando hay un editor o una editora, nos gusta tenerlo en la mesa porque es ese personaje necesario en el libro. A veces nos olvidamos que también el editor está apostando no solamente su dinero, su tiempo, su talento, sus ganas a la hora de llevar un libro al lector. Así que es muy importante, cuando está aquí el editor, nos gusta tenerlo. Y ya por último, antes de darle paso precisamente al editor, les comento que ha estado hace un momentito aquí el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez para decirme que le encantaría quedarse, porque es verdad que él está volcándose mucho en las actividades de la Fundación, pero que hoy coincidía con varias actividades y que lo dejaba en mis manos. Por la confianza que tiene en mí, bueno, hoy me puedo ir a otra actividad porque está tú aquí, así que también reciban el saludo de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. Y nada más, no voy a gastar más tiempo, voy a darle paso primero a David, que nos cuente algo sobre este libro. Pues nada, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias a la Fundación por acogernos para presentar este libro. Y bueno, además me ha recordado a un magnífico amigo como fue Fito. Y de alguna manera voy a hacer un pequeño inciso porque he recordado que fue en una comisión para reflotar el premio de novela de la Universidad de Sevilla, en la que se decidió que todo el certamen literario de la Universidad de Sevilla llevara su nombre, ¿no? Porque estaba muy reciente su muerte, se hizo un homenaje muy sentido en la Feria del Libro, en el que tuve la suerte de intervenir, y bueno, me acuerdo ahora. Y es verdad, el certamen es Rafael de Coza, con 3 categorías, poesía, teatro y novela, ¿no? Nosotros editamos desde hace ya 7 ediciones, las 7 últimas ediciones, este premio, que es un premio que facialmente aparece como premio de novela en la Universidad de Sevilla, nos parece mucho más potente, como por la carga que tiene, ¿no? Que es una universidad tan fuerte de un premio novela, y además un premio novela que está
diseñado desde el principio para que salgan voces nuevas. No nos interesa otra cosa. En ese sentido, no hay tampoco una dotación millonaria, no hay nada, simplemente, pero le ponemos muchas ganas y, sinceramente, por ejemplo, la conformación misma del jurado, pues intentamos que sea lo mejor posible y han estado Remedios Zaza, Felipe Benítez Reyes, Juan Bonilla, Dani Ruiz, ha estado Eva Díaz Pérez, han estado escritores, diríamos, con carreras consagradas como jurado del premio, ¿no? Y bueno, venimos a hablar de las luces de Hannover y de Abraham, que, bueno, yo lo acabo de saludar ahora mismo. Nosotros ya llevamos bastante tiempo hablándonos. Me daba mucha rabia porque ya hicimos un par de movimientos con el libro y yo, por cuestiones de agenda, no pude asistir, así que me alegro doblemente de estar aquí, acompañándolo y para poder presentar la novela, y espero no fallar. Las luces de Hannover fue una novela que ganó sin discusión la edición del premio de la universidad, siendo jurado Juan Bonilla, Dani Ruiz, Mercedes Comella, Rosario Cornejo, que es la persona que interviene por el CICU de la Universidad de Sevilla, y yo como editor. Fue una novela que ganó, normalmente suele pasar siempre también en las convocatorias de premios que tienen una vocación de nuevas voces y de autores con poca carrera, poca trayectoria. Suele pasar que aparecen este tipo de novelas que ganan de una forma indiscutible, porque verdaderamente la propuesta que nos hizo Abraham pues era muy audaz, la verdad, y sobresalió desde el primer minuto en el jurado, en la preselección y en el trayecto final, digamos, ¿no? del premio. Yo, antes de hablaros muy brevemente de la novela, sí quería deciros que fue muy gracioso también darle el premio, porque este premio, por una cuestión de dinámicas de la Universidad de Sevilla, se dio hace bastante tiempo. Y me acuerdo, yo entonces no le conocía mucho, claro. Me sonaba un poco tu nombre, no te conocía mucho, y claro, le llamamos, y claro, le toca a Luis Méndez, que es el director del CICU, y dice, bueno, Abraham, hola, mira, te voy a poner que estás hablando con el jurado, y le dio así, al pinganillo este. Bueno, Abraham, que te hemos dado el premio y tal, y lo que se escuchó fue increíble, porque fue como, ¡joder, yo estoy en racha! Porque estaba con el premio crítico en todos los medios y todo eso. ¡Joder, yo estoy en racha! Y nos hartamos de reír. Y después, es verdad que nosotros ya lo habíamos mirado, pero lo habíamos mirado cuando le dimos el premio. O sea, le dimos el premio, bueno, ¿no quieres? Y ya lo vimos, ¿no? Y dice, tío, estoy en racha, la verdad que le hizo una gracia tremenda. Bueno. Fue una alegría premiarlo, ha sido una alegría editarlo y está siendo una alegría presentarlo en los diversos sitios en los que lo estamos haciendo. Es un libro que además está teniendo un recorrido comercial poco frecuente en premios de este tipo, porque está saliendo la tercera edición en máquina y bueno, son tiradas humildes, pero son tiradas muy complicadas de colocar y vender en librerías en este país. Y por tanto yo estoy muy satisfecho. Nosotros sabemos que la novela iba a andar, Abraham también es alguien que proyecta entusiasmo, alegría y talento, y eso se nota, y eso lo han cuidado hasta los libreros, los medios de comunicación y todo el mundo, y eso se nota, porque... por centrarme un poco en la novela, sí que quería decir una cosa. Es una novela que desde el principio nos llamó mucho la atención por el planteamiento audaz que hizo, porque en el fondo, cuando te lees Las luces de Hannover, parece que hay una especie de trampa de género en la novela. Me das cuenta que está urdida de una forma muy inteligente. Parece como una interpolación de relatos de gente que tiene que ver con la trama principal, y a partir de ahí, y es curioso, Abraham aprovecha y parece que hace como una novela de ensayo, ¿no? Porque en las mismas historias va metiendo temas sobre los que hay reflexiones narrativas, no hay reflexiones, diríamos, digresivas, pero sí hay narrativas sobre la migración, sobre el coltán, sobre los abusos, sobre la violencia, sobre el género, sobre un montón de cosas, ¿no? Y la verdad es que al final lo que te llevas es la sensación de haber leído una novela muy rica y que al mismo tiempo está estructurada desde el punto de vista de la trama y de la peripecia perfectamente, ¿no? Y incluso su final, del que no pienso hablar, pero es un final verdaderamente atractivo y bien urdido y bien escrito.
Y además con ese nivel de contención que tienen que tener los buenos finales narrativos. Así que a nosotros, como digo, nos dejó un poco perplejos. No importa tanto que me dejara a mí, que soy el editor, al fin y al cabo yo estoy aquí también en otras labores, pero dejó a mucha gente de nivel y gente que está todo el día peleándose con la escritura, como Juan o como Dani, ¿no? O como Mercedes Comellas, que es una historiadora de la Universidad de Sevilla, que es una persona que también está acostumbrada a escribir y a enfrentarse al texto. Así que realmente es una obra que, como dije antes, ganó del tirón y nos alegramos muchísimo, muchísimo. Y quiero acabar simplemente cogiéndole a Abraham no solo la mano, sino el codo y el hombro y diciéndole que lo próximo nos lo tiene que mandar al paseo. Que lo podemos leer en el paseo los primeros. Así que quede aquí dicho en él. Bueno, y nada, y grabarlo. Y repito, muchísimas gracias a todos por la asistencia al acto, muchísimas gracias a Pepe por acompañarnos y a vosotros, la Fundación, porque bueno, ya he estado aquí algunas veces, pero siempre es una alegría que nos acojáis para este tipo de actos. Muchas gracias a todos. Pues buenas tardes y muy agradecida del público que tenemos y de que, como siempre, la Fundación Caballero Bonal nos acoja en esta sala tan agradable y con Pepa, además, que además de amiga, nosotros podemos decir que somos como madrinas de Abraham. Él además nos llama madrina. Bueno, pues esta mañana estaba desayunando y me hizo mucha gracia porque de pronto tropecé en Instagram con una reseña que hace un lector del libro Las luces de Hanover. Y me pareció tan bonita esta casualidad que pensé, digo, pues la voy a compartir con todos ustedes y la voy a leer. Dice: una suerte vivir en Arcos de la Frontera, un pueblo en el que hay tanta calidad literaria. Abraham viene de triunfar en poesía y vaya si se nota con esas imágenes tan poderosas que recorren este relato. Construido al modo Pulp Fiction, las historias que componen el libro tienen un hilo conductor relacionado con los negocios turbios que nos llevan a la soledad, la migración, el amor, el fracaso, el bullying, la ambición, el negocio del colta, la violencia, la amistad, la familia. Un recorrido por el ser humano, por la vida y por su complejidad. Llegar al límite y decidir a disfrutar de esta lectura, decía el que hacía la reseña, ¿no? Pues yo me leí el libro este verano, lo leíamos mi hijo, Helio y yo, que lo leemos, cada uno con su libro, pero leyéndolo a la paz, porque él y yo solemos coincidir mucho en nuestros gustos literarios. Fruto de esa lectura es el texto que escribí para Abraham y que os voy a leer ahora. Abraham Guerrero, profesor de literatura y poeta, que se dio a conocer con su poemario Los días perros y ganó el premio Adonais con su libro Toda la violencia, que fue premiado con el Ojo Crítico de Poesía en Radio Nacional de España en 2021 y ha cosechado algunos premios más en su corta aún trayectoria literaria, que tiene mucho camino, nos ha sorprendido con su novela Las luces de Hanover, un libro a caballo entre el relato y la novela, muy bien construido, del que él ha declarado en una entrevista que le hizo Pedro Sevilla, ahora en julio, finales de julio de este año, que el lector puede comenzar por el capítulo que le plazca si no quiere hacer una lectura lineal. Yo pienso que puede ser un guiño a Cortázar, que es uno de sus autores favoritos, y ya le preguntaremos luego por ello. En los 11 capítulos, verdaderos relatos independientes, enlazados con el sutil hilo de los personajes, podemos comprobar el desasosiego, la tristeza, la ansiedad, el desamor, la nostalgia de unos seres atrapados en una ciudad alemana, Hannover, en la Baja Sajonia, una ciudad importante y enorme, como la soledad de algunos de sus habitantes, que sienten nostalgia de sus países de origen, que viven a veces atrapados en la violencia, pero que también tienen sueños, obsesiones, amantes y amigos. Es un libro que hace guiños a los gustos literarios de su autor, de
No en vano, su cita inicial es de Luis Martín Santos, de su novela Tiempo de silencio, una novela clave en la evolución de la literatura española en los años 60 del siglo XX. También manifiesta su gusto literario por los escritores de posguerra que junto a Martín Santos abrieron camino a la literatura moderna española. Me refiero a Cela, Delibes, Laforet y, cómo no, sus fuentes de inspiración más importantes, Borges, Cortázar, Bolaño, Juan Rulfo, exponentes de la mejor literatura universal que ya él los cita en el primer capítulo a propósito de las charlas entre Zeus y Guille, dos personajes de este libro. El universo de Abraham Guerrero, sus personajes, debe mucho a sus lecturas, pero también a su experiencia, a sus vivencias en Alemania y a esa generación que busca en las ciudades europeas un lugar y un trabajo para sobrevivir, porque no lo encuentran en su país mientras tantos aprenden el idioma y sueñan con mundos mejores. Me ha resultado muy interesante el ritmo de narración del capítulo segundo de Abraham, el titulado El hombre. La escena de la tienda de fruta, los sucesivos clientes que van llegando conformando la rutina de un día cualquiera, las tenazas que cambian de sitio y Espiros, el protagonista, manteniendo el pulso de la cotidianidad hasta el final, a pesar de que el miedo y la sangre laten al mismo tiempo en el almacén, donde las cajas de fruta acompañan a la violencia más despiadada. Abraham, que es un gran aficionado al fútbol, aprovecha sus conocimientos de este deporte para desarrollar un vertiginoso capítulo en el que desliza un tema importante como el de la salud mental. En la trama del capítulo vivimos en una sociedad, que introduce la salud mental en la trama del capítulo. Decía que vivimos en una sociedad donde son frecuentes los episodios de ansiedad y depresión, y en los últimos años estos problemas han ido ganando visibilidad porque no son ni mucho menos temas menores y pueden desencadenar un suicidio. Es curioso cómo a lo largo del libro el escritor no se aleja del mundo real que lo rodea y refleja lo que realmente ocurre, aunque fabule, imagine, cree situaciones, pero no pierden credibilidad. Emigración, desarraigo, drogas y alcohol se cruzan por las páginas con personajes nostálgicos, con personajes violentos, con tráficos ilícitos y con problemas socioculturales. Interesante es también el capítulo llamado Coltán y aquella imagen del padre Damián en sus excursiones por las aguas dulces, por la noche, que desentraña toda una historia de abusos y corrupción tremenda que provoca, entre comillas, dicho con sus palabras, ese mineral oscuro como sus pieles, tan necesarios para la fabricación de móviles. El último capítulo, que lleva el título del libro, cierra el círculo del episodio violento que protagonizaron los griegos en el almacén de frutas contra Baris. Cierra el círculo de la violencia, de las verdades a medias, de la soledad y el alcohol, de seres que vagan por las calles de una gran ciudad solos, irremediablemente solos, y como telón de fondo, las luces de Harvard. Aconsejo realmente su lectura. Muchas gracias y os dejo con nada más. Bueno, muchas gracias, reitero los agradecimientos de Pepa al público por asistir. Cuando hago una presentación siempre vengo con la misma incertidumbre de quién va a querer venir a escucharme a mí, ¿no? Pero la verdad que estoy teniendo mucha suerte, como ha dicho Pepa, en mi corta carrera literaria. Y es que viene gente a verme y la gente está leyendo y yo solo tengo agradecimiento para ello, ¿no? Agradezco a Pepa la genial presentación que me ha hecho, me ha encantado y a David con su presencia porque llevamos muchos meses hablando y teníamos ganas de conocernos y saludarnos y por supuesto a Pepa Parra que como ella ha dicho aquí nos queremos mucho, ¿no? Siempre que podemos vernos, pues es un motivo de celebración y que un libro mío sea el hecho por el que podamos saludarnos y darnos un abrazo, pues a mí me alegra enormemente. Bueno, pues como bien han dicho ellos ya, Las luces de Hannover es mi primera incursión en narrativa. Es una novela que
a mí me ha sorprendido también cómo va, porque la verdad es que llevamos 2 meses solamente con la novela en venta y David ha tenido que poner en marcha una tercera edición sin apenas promoción, porque esta es la tercera presentación que hago del libro. El sábado estuve en Arcos con la familia y la anterior fue en julio en Cádiz. Entonces, eso quiere decir que la gente está leyendo la novela, que está funcionando, y a mí me tiene realmente sorprendido, ¿no? Y bueno, como hay que hablar de la novela, a mí presentar la novela me está resultando, o cuando hago el discurso en mi cabeza, más difícil que con la poesía, porque con la poesía empiezas a leer poemas y ya pasa más el tiempo, pero con la novela digo yo, a ver cómo cuento algo, y además porque no quiero hacer spoilers, ¿no? Y siempre pues voy con pies de plomo y lentamente. Las luces de Hannover es una novela que surge precisamente en Hannover. Yo viví allí en el año 2000, a finales de 2013 y durante todo el 2014, y la verdad que tenía mucho tiempo libre en Hannover, porque el trabajo que tenía era de muy pocas horas, era mi pareja la que estaba trabajando, y fue una época que estaba obsesionado con la literatura y con autores que ha mencionado Pepa, ¿no? Sobre todo Borges, Cortázar, Rufo y Bolaño me obsesionaban, y me gustaba mucho su lenguaje literario, sus apuestas literarias, y lo primero que fabulé cuando, bueno, no se me ocurrió como novela, lo primero que fabulé fue el relato El hombre, y lo que quería hacer con El hombre era pues un relato innovador que no se pareciera a otras cosas, bueno, lo que he intentado con la novela en general, ¿no? Y la verdad que estuve muy contento, era el primer relato que escribía, así más maduro, estuve muy contento con el resultado. Y El hombre trata de un hombre, hay 2 relatos en realidad en uno, ¿no? Un hombre, alguien está secuestrado y la narración se basa en las sensaciones, en lo que percibe ese hombre, pues con el oído y con lo que él intuye, porque tiene los ojos vendados y no sabe muy bien qué ocurre a su alrededor, ¿no? Y el día a día, un día normal, cotidiano, de Spiro, que es uno de los protagonistas de la novela, que pues está un poco cansado de trabajar, de estar detrás del almacén en una frutería, detrás del mostrador. Y ese básicamente es el relato, no puedo contar nada más. Y eso fue lo que se me ocurrió, ¿no? Y pensé ese relato, y pensé también el primer relato, capítulo de la novela, que es Martín Avesada, ¿no? Que es un relato donde yo pretendía denunciar o hacer hincapié en la enorme afición a la pornografía y sobre todo a las redes sociales, o a cómo se utilizan las redes sociales de una forma que para mí es un tanto nociva hacia la mujer, ¿no? Y el relato trata sobre un chico que se obsesiona con un perfil de Facebook. De cuando publiqué la novela quise cambiarlo a Instagram, pero dije, bueno, voy a respetar porque el Facebook ya se ha quedado muy antiguo, pero es que lo escribí en 2014, entonces ahí Instagram no tenía tanta fuerza. Y escribí estos 2 relatos, pero releyéndolo, corrigiéndolo, yo corrijo mucho, me interesó, me hizo gracia poner a Zeus como protagonista del primer relato. Zeus es otro de los personajes que aparecen en la novela, y que apareciera en El hombre. Al principio no era así, pero me hizo gracia que apareciera. Y como el hecho central, no es el hecho central en realidad de la novela, porque el secuestro hay un secuestro, ¿no? Que es el secuestro de el hombre que está vendado y no sabe muy bien qué le está ocurriendo. Y la novela lo que hace es que los distintos personajes que aparecen en los siguientes relatos y en los siguientes capítulos, pues se ven un poco influenciados por
esa carga emocional que tiene ese secuestro para ellos, ¿no? De una manera u otra, que tampoco voy a desvelar para que cuando leáis la novela pues vayáis descubriendo cosas. Entonces, pues como era ese secuestro, pues poco a poco fueron ocurriéndoseme más tramas, ¿no? Y más maneras de vincular otros relatos que ya los tenía pensados temáticamente, pero de vincularlos a la trama inicial del secuestro. Y así he ido confeccionando la novela, ¿no? Es una novela que se ha ido escribiendo poco a poco durante 10 años. 10 años ha tardado desde el primer relato hasta su publicación. No quiere decir que haya estado 10 años detrás de ella, porque durante esos 10 años pues he publicado otros libros, he escrito otros libros que se publicarán, pero funcionaba en mi cabeza. La trama, a mí cuando la gente me dice, bueno, pues está bastante trabajado, esto ha tenido que costarte trabajo y pensarlo mucho, y la verdad es que no. que ha sido un poco por intuición, que yo sí tenía claro que quería que mi primera publicación fuera un libro de relatos, y no me ha salido bien porque al final ha salido una novela, pero sí lo trabajé como un libro de relatos, ¿no? Y ahí es donde me quiero detener. De hecho, a David, cuando gané el premio y ya empezamos a trabajar cómo iba a salir y cómo iba a ser la edición, le dije, no, pero yo quiero que ponga que es un libro de relatos, pero dice David, no confunda, es una novela. Y es algo de lo que ya me estaba advirtiendo gente que me corregía los relatos, ¿no? Es como, tienen su independencia, pero en realidad estás escribiendo una novela porque tiene un hilo argumental y los personajes se relacionan entre sí y tienen los cauces propios de la novela. Pero aún así yo lo enfoqué como un libro de relatos, y cada capítulo, que si la leéis o que vayáis a leer, pues tiene una temática diferente, ¿no? El primer capítulo, como se llama Martina Besada, y ya os lo digo, es un chico obsesionado con la figura de Martina Besada, que es un perfil que él ve, él tiene una adicción a la pornografía, se aburre de esa adicción y se vuelve adicto a Facebook y al perfil de esta chica, de Martina Besada, ¿no? El segundo relato es El hombre, que es un relato en el que ya os digo que es un relato en el que yo quise jugar narrativamente, básicamente, ¿no? Es poner la novela. El principal juego que hago en la novela es un juego literario, y lo puse toda la carne en el asador que yo tenía en ese momento a hacer un juego literario, pues al estilo de Cortázar, al estilo de sobre todo Bolaños, ¿no? Me siento muy influenciado por él. Y ese segundo relato pues es uno de esos relatos en los que hay dos narradores diferentes, el lector no sabe muy bien por dónde vienen los tiros, ¿no? Y eso ocurre ya en toda la novela a partir de ese relato. Y es la historia de... hay un secuestro, es que no puedo decir nada. De ese relato solo puedo hablar, si alguien no lo ha leído, el tema formal, ¿no? Cómo está concebido formalmente, pero como es un relato que apela a la sorpresa del lector, la verdad que todo lo que diga sería quitarle salsa al capítulo o al relato. El tercero, voy a hablar de memoria, ¿vale? Como bien ha dicho Pepa, de este no se habla mucho, pero es de mis favoritos, que tiene el nombre de una estación de Hannover que no sé pronunciar ahora mismo, y trata sobre un futbolista, ¿no? Que juega en el Hannover 96 y que tiene problemas mentales, ¿no? Y el representante, como el representante de este futbolista, pues lo acompaña en eso, como en la trayectoria futbolística del jugador, y cómo va viendo la decadencia de este personaje mentalmente. Y es una historia verídica en realidad, ¿no? Yo pongo muchos elementos de ficción, pero me gusta contar la historia verdadera porque, y además es una historia verídica de un futbolista muy conocido,
si sois aficionados al fútbol o no, no sé si lo seréis, en el año 2000 el Barcelona ficha a Robert Enke, que era un portero alemán que tenía mucha proyección, ¿no? Y lo ficha precisamente de Hannover 96. Y este portero pues fracasa estrepitosamente, tiene un par de buenas actuaciones, pero fracasa, ¿no? Y de hecho yo recuerdo, yo ahí estaba en la preadolescencia, pero era muy futbolero siempre, y me ha gustado mucho leer la prensa siempre, las burlas, ¿no? Yo recuerdo mucho las burlas porque fue un portero que costó dinero, que había muchas miras en él y se comió además un par de goles de una manera muy tonta y era un portero del que se reía mucho, se encaró con la prensa, era Van Gaal el que estaba en fin, había un conglomerado ahí que era bastante, era un circo, ¿no? El Barcelona ahí en ese momento y Robert Enke era uno de los protagonistas. Y de él después pues fue deambulando por demás equipos europeos y vuelve a Hannover y ahí se asienta y hace una buena carrera en el Hannover y está a punto ya va a la selección de Alemania y cuando lo van a llamar para el Mundial de Brasil pues se suicida, ¿no? Y esto lo cuento porque en el relato no tiene importancia, es más el trayecto. Y claro, cuando Enke se suicida, pues causa conmoción, ¿no? Y empiezan a salir, pues no son trapos sucios, pero sí trapos escondidos de que en realidad lo que le ocurría a Enke y era que tenía una enfermedad mental y por eso pues muchas veces él decía que veía luces cuando estaba en la portería y era la causa de que tuviera actuaciones tan desastrosas dentro del terreno de juego y él no soportaba la presión, ¿no? Y aparte tuvo una vida muy desgraciada porque se le murió una hija recién nacida casi por una enfermedad muy rara que no suele ocurrir. Y urdiendo el libro quise escribir un relato sobre Robert Enke y dije, bueno, es que Robert Enke juega en el Hannover 96 y esto que he contado de él es sobre lo que me he basado, pero cambio algunas cosas porque me interesaba meter el personaje de Robert Enke dentro de la trama y me interesaba vincularlos a Spiro y a Anatole y a los demás protagonistas de la novela, ¿no? Entonces eso pues otra temática que trato en la novela, que es el suicidio y la enfermedad mental, ¿no? El coltán, que también era un tema sobre el que leía mucho y sobre todo vi un documental de Salvado que va a la República Democrática del Congo y me sorprendió mucho algunas historias y ya me puse a indagar y a descubrir cosas y también pude meterlo, que es una de las... Yo no sé si vosotros que la habéis leído, pero cómo termino, lo dije el otro día, Narco, es un poco pedante esto y vanidoso, pero cuando conseguí enlazar el relato de Coltán con la historia, me sentí muy satisfecho conmigo mismo como escritor, porque me pareció una llave de... No os voy a contar más, pero que iba a sorprender al lector, ¿no? Y ahí voy jugando, ¿no? En la novela voy jugando con diferentes narradores, hay narradores en primera persona, hay narradores omniscientes. Otro relato, capítulo que me gusta mucho es el de cuando la mujer de Spiro está enviándole notas de audio, se llama así precisamente el capítulo, notas de audio a alguien y ese me gusta mucho porque era un... A ver cómo lo explico. Una debilidad narrativa que yo tenía, ¿no? Porque a mí el género epistolar es algo que me gusta mucho, pero claro, ahora no tiene sentido hacer un relato o un capítulo en el que alguien se escriba carta, ¿no? A no ser que sea un relato de época, pero esto está basado en la época contemporánea. Y email tampoco, porque a mí el email ya se me queda anticuado también, ¿no?
Entonces dije, ¿cómo se comunica la gente ahora? Nos comunicamos por notas de audio porque ya somos hasta flojos para cuando el mensaje es muy largo mandamos notas de audio porque ya no queremos ni escribir WhatsApp, ¿no? Y el relato y el capítulo es una nota de audio detrás de otra. Y me divirtió mucho escribir ese capítulo. Y bueno, ¿qué más tengo en la novela? Alguno más que se me olvide que tenga así bueno, y este también me divirtió mucho escribirlo, y Nieves Vázquez, que es amiga también de la fundación y ha estado aquí bastantes veces, de una escritora a la que yo respeto muchísimo, me habló muy bien de ese relato, y se llama La Sobremesa, y es una sobremesa en la que distintos amigos están hablando de unos hechos y distintos personajes que ocurren en la novela y que tampoco quiero destripar, y el personaje principal de ese relato, que es Baris, pues sufre acoso escolar, y también me sirvió de excusa para meter un tema espinoso y delicado que a mí me importaba dentro de la novela. Y bueno, yo creo que poco más, y que es una novela que espero que os divierta mucho, que la he construido para que el lector esté intrigado todo el tiempo, aparte de hacer mis reflexiones literarias como las hago, ¿no? Hay un relato que se llama La voz de Juan Rulfo, y es un personaje que es un poco adicto a la droga, y tiene a Rulfo y a Borges siempre en la cabeza. Y esto se me ocurrió, me voy a contar algo, no sé si es muy... un Jueves Santo, andando yo con mi amigo José María por Arco. En Arco hay una zona que se llama el Botellódromo, y estábamos nosotros vestidos de traje de chaqueta pasando por ahí, y había gente que iba hasta las cejas, ¿no? Y estaban hablando. Y me dijo José María, ¿de qué estarán hablando? Y le dije yo, de Borges y de Rulfo precisamente no. Y dije yo, hostia, pues sería divertido alguien que estuviera en esa situación y empezaran a hablar de Rulfo y de Borges. Y de hecho el narrador, el protagonista, que es un mexicano, que está afincado, que nace en Hannover, de familia mexicana, lo dice, ¿no? Que cuando está drogado y con los amigos en las raves y tal, pues le habla a la gente de Juan Rulfo y de Borges, porque que son en esa situación sino muertos también, ¿no? Haciendo alusión a la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y bueno, no, se me olvidaba comentar uno de los temas principales de la novela, y eso me salió solo, es la inmigración, ¿no? Pero eso sale espontáneamente porque la novela está ambientada en Hannover porque yo he vivido en Hannover, como os he comentado, ¿no? Y yo daba clases de alemán para aprender el idioma allí en Hannover, y tenía amigos. Los amigos que hice eran griegos y se llamaban Espiros y se llamaban Filostai, ¿no? Que son dos de los protagonistas de la novela. Y me sorprendía de Hannover, me sorprendió tanto la cantidad de griegos que había, como esto no es sorprendente, pero sí me sorprendió cómo vivían la comunidad turca de Alemania, ¿no? Pues son alemanes, pero pues son turcos de segunda y tercera generación. Y los griegos y los turcos tradicionalmente, o por lo que yo veía en las rivalidades del Panathinaikos y el FS Pilsen, o del fútbol y el baloncesto, siempre se llevaban más, ¿no? Y nosotros nos llevábamos bien, pero me hacía gracia ponerle cara de criminales a Filostai y a Espiro, y ahí surgió, ¿no? Aparte en Limarstrasse había una frutería que es la frutería que aparece en la novela, que a mí me llamaba mucho la atención, pues Limarstrasse es una calle universitaria que tiene mucho tránsito, y la frutería era una frutería muy lúgubre, que daba un callejón como el de las películas americanas,
y me imaginé un crimen dentro de la frutería, ¿no? Con Spiro y Filoxai de protagonistas. Y eso fue el germen de la novela, ¿no? Y esto venía porque con ellos hablaba mucho en inglés pues, de lo que era estar fuera, ¿no? Nosotros vivimos en el Atlántico, pero España como país mediterráneo también y Grecia como país mediterráneo, además, en esa época con una crisis económica brutal, había muchísimos españoles, muchísimos griegos, muchísimos italianos en Alemania. Pues hablábamos mucho pues, de la tierra, de lo diferente que era la luz de Hannover a la luz de Grecia y de España, ¿no? En este caso. Ellos en la novela son de Corfú, pero Spiro y Filoxai no eran de Corfú realmente. Ana Luisa, que es un nombre que aparece en la novela, era una alumna mía de español para extranjeros y sí ella era ella de Corfú. Y Corfú aparece en la novela, pero yo nunca he estado en Corfú, en realidad. Yo lo que cuento de Corfú es lo que ella me cuenta de Corfú, porque no he tenido la oportunidad de viajar. Y esas reflexiones de estar en otro país, de cómo alguien nativo tiene suspicacia y sospecha hacia la gente que bien ha emigrado o la gente que en realidad es alemana, en este caso de los turcos, pero que tienen una ascendencia diferente, ¿no? Esa suspicacia, esa sospecha, esas reflexiones también pueblan cada relato de la novela, ¿no? Hay un relato en el que Guille le habla a un viejo que ha entrado en su casa borracho y se ha puesto a pelar cebolla. Que por cierto, esto me ocurrió a mí de verdad, ¿no? Es verídico, es verídico. Yo estaba en mi casa de Hemingway un día que eran las 5 de la tarde, pero parecía que eran las 12 de la noche ya, y porque oscurecía muy temprano, y yo escuché muchos jaleos en la casa. Yo estaba en mi cuarto leyendo o escribiendo, no recuerdo, y salí y me encontré a un hombre muy mayor, borracho. Pues yo vivía en un geriátrico, que aparece también en la novela. Guille es trabajador de un geriátrico y vive en el geriátrico y yo vivía en el geriátrico, es verdad. Entonces las puertas no tenían cerradura a partir de que el viejo entrara, sí no la pusieron, pero entonces podía entrar cualquiera en la casa. Y vi a un hombre mayor, muy borracho, que me quería pegar y lo tuve que echar a patada de mi casa, vamos, porque venía para pegarme. Y cuando me di cuenta, apestaba mucha cebolla en mi casa y dije, ¿esta peste por qué? Y es que el tío llevaba un rato, yo cuando lo vi, él llevaba un rato ya en mi casa y había pelado una olla de cebolla, vamos. Y es una anécdota que aprovecho para que Guille haga sus reflexiones al viejo, le habla al viejo sobre lo que es escribir, querer trabajar para escribir, y sobre lo que es estar en una ciudad diferente, ¿no? Y le dice al viejo, cuando le habla de la nostalgia por un país y por la luz de un país, le dice al viejo que ellos no lo sufren porque para ellos España siempre ha sido un aparta-hotel donde airear, ¿no? su piel nublada, ¿no? O algo así dice la novela. Y por eso que la reflexión de norte-sur, que es una reflexión que hago en realidad en toda mi obra, o en lo que llevo escrito, está también presente en la novela. Y yo creo que ya un poquillo más, pues lo ideal es que la leáis. No sé si vosotros tenéis alguna pregunta o si alguien tiene alguna pregunta. A mí me ha resultado curioso, no sabía que Juan Monilla había estado en el jurado. Y tú has hablado de un libro que inicialmente quería hacer un libro de relatos, pero acabó siendo una novela. Y me he acordado de un libro de relatos de Juan Monilla, que sigue apareciendo como libro de relatos, que es Tanta gente sola, que en realidad también es una novela. Porque también al final, hasta el final no te das cuenta de que es una novela, pero sí que hay esa concatenación, ese hilo que tú vas volviendo, no tiene nada que ver con tu escritura,
Pero sí que es curioso eso, que hay algunos libros de relatos que acaban siendo novelas. No te digo que Rayuela sea exactamente eso, pero que también Rayuela se puede leer en muchos capítulos como relatos independientes que acaban siendo una novela o muchas novelas. Entonces, yo no sé si ese tipo de novelas son más difíciles de leer porque exigen más, igual que el relato exige mucho del lector, a lo mejor esa novela todavía exige más, porque es a la vez relato y novela, está jugando a ese trampantojo que al final acudes a la inteligencia del lector que se dé cuenta de lo que hay de fondo. Así Yo que... quiero comentar, ya que lo has nombrado, me interesa mucho que lo nombre porque es lo primero que es mi primera intención con la novela, ¿no? Exigirle al lector también que sea partícipe de algo. Está claro que todas las novelas no se pueden escribir así, de hecho si tú escribieras todas las novelas así pecaría de que una fórmula te ha funcionado y las quieres repetir, ¿no? Pero en esta primera novela, como puesta sí, yo quería hacer que el lector fuera parte central de la novela y de hecho lo tiene que ser para entenderlo, porque el final, del relato final no puedo decir nada. Es un final que alude a la interpretación del lector. En realidad ni yo sé cuál es el final, ¿no? Sí lo sé, pero... O por ejemplo, claro, valdría otro final. No me he explicado bien. La única persona que está de acuerdo conmigo en el final ha sido mi mujer, que es la única que lo ha entendido como yo creía que era. Pero es verdad que leyendo la novela y para corregirla y tal, el final es muy abierto y tiene que ser el lector el que interprete qué ha ocurrido en realidad. Y bueno, es que las obras no tienen por qué tener un final cerrado, ¿no? De hecho, a mí lo que más me gusta es que el final sea que dé una interpretación, que cada lector y cada cabeza pues lo interprete de una forma y tenga una sensación distinta, ¿no? Y que Juan Bonilla, ese libro magnífico, el que han nombrado, tiene otro que es verdad que son relatos independientes, pero sí tienen una temática común, que es el insomnio, que es el que apaga la luz, que es un libro de relatos maravilloso. Y a mí que Juan estuviera en el jurado, cuando dije, ay, qué bien, estoy de suerte, la doble fuente fue que Juan estuviera en el jurado porque no lo conozco, nunca he hablado con él, ni lo he visto, pero es que es un escritor que me ha influenciado mucho porque yo creo que como él ha publicado siempre en Renacimiento y tal, pues el fondo de la biblioteca de Arcos tiene muchos libros de Renacimiento y por tanto tiene libros de Juan Bonilla. Y como yo cuando era pequeño no tenía dinero para comprarme libros, pues leía lo que había en la biblioteca y había mucho de Juan Bonilla, tanto de poesía como de narrativa, y es un autor que he leído mucho y que me encanta, ¿no? Paisano vuestro es una suerte que tenemos. Es una suerte que Bonilla... Sí, es de Jerez. Bueno, todos lo sabéis. Aparte... Y de los pocos sitios donde suele venir a presentar algo en Jerez. Sí. Estáis de suerte. Yo tengo ganas de conocerlo porque ya digo, aparte no solo me interesa como autor, me interesa como lector también los artículos que escribe, muy fan de Lolita, he leído mucho. Como venga a presentar, te llamo de presentar. Por favor, sí. A mí yo encantada. Y nada más, que espero no haberos aburrido mucho. ¿Hay una pregunta por ahí? Venga, voy a hacer una pregunta. Ahora, yo te conozco como poeta, no sabía de ti. Me ha sorprendido que esto llevara, dices tú, ahí cociéndose como 10 años, has dicho. Sí. A la hora de componer, porque no tiene nada que ver escribir un relato con escribir un poema. ¿Cómo te sientes más cómodo? ¿Qué te lleva a escribir de esta manera? ¿Vas a dedicarte la poesía, la tienes un poco apartada? ¿O cómo estás combinando? Ser poeta no significa ser escritor narrativo. A veces hay gente que escribe novelas que nunca ha escrito un poema y a la inversa, ¿no? Entonces, me gustaría que me contaras un poquito cómo convive eso en ti. Te agradezco la pregunta porque
uno de los temores que tenía con la novela, y de hecho en algunos sitios pasa, es como el poeta que ha escrito una novela, ¿no? Yo he tenido la suerte de que Toda la violencia fue un poemario que se ha leído mucho, que ha sido muy premiado y que todavía está dando sus coletazos, ¿no? Entonces por eso tenía lo del poeta que escribe novela, porque yo no sé si soy poeta o soy narrador. Yo llevo el mismo tiempo escribiendo narrativa que escribiendo poesía, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño, mi madre está ahí y me recorda, y lo recordará, que había una serie de Antena 3 que se llamaba Pesadilla, que yo, mi entretenimiento cuando pequeño era coger folios y escribir historias de terror y pegarlos y hacerme mis libros con mi grapa. Es decir, que la narrativa y contar historias siempre ha estado en mí, ¿no? Y al igual que también desde muy pequeño he leído poesía. Yo, Pepa lo sabe, y sobre todo María Jesús Ortega, que es una amiga nuestra, era profesora mía de lengua y literatura, y en tercero de eso ya quería que publicara yo en Piedra del Molino, porque le gustaba mucho cómo escribía. Bueno, esto lo digo porque he compaginado las dos cosas siempre. Que es más difícil, que es más complicado o que es más fácil, no lo sé tampoco, ¿no? Lo que sí, que yo le encuentro cierto vínculo al relato y a la poesía, ¿no? Hay una especie de poesía que no es la que yo practico, pero que sí, la generación esta de García Montero y tal, los poemas se pueden hacer relatos. De hecho, el último capítulo de la novela era un poema, y que yo convertí en relato, pero era un poema que... no me quiero alargar. El relato del hombre, yo este libro lo tenía muy abandonado, pero en 2019 gana un premio, el relato del hombre gana un premio en Málaga, que se llama Málaga Crea. Y en el mismo certamen yo estaba de finalista con este relato y con una plaqueta de poesía, en la que aparece el último relato de esta novela, que era un poema, para que vea que siempre he estado jugando con los géneros. Y de todas formas, en mis libros de poesía, hombre, no se puede decir que sea un relato, pero sí que está construido como si fuera un solo relato en diferentes poemas. Tanto Los días perros como en Toda la violencia. Y el siguiente, que lo voy a publicar el año que viene, pues más o menos también. Y en este juego literario me gusta moverme. Nada más, ¿no? Ya. ¿Tiene preguntas? No es una pregunta, solamente felicitarte porque has conseguido crear entusiasmo. Vamos, que yo no voy a comprar libros ya. Vale, te lo agradezco. Eso es lo que se pretende. Es lo que pretende. Las presentaciones, no, hombre, charlar con la gente, pero hombre, si se venden unos cuantos libros también está bien. Nada, muchas gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias a usted en la mesa. Y antes de irnos, ya sabéis que hoy también tenemos, porque todavía estamos casi terminando la fiesta de la vendimia, hemos terminado ya hace un día, pero queríamos seguir. Vamos a poner un vinito, por cortesía de la bodega Sánchez Romate, un vino que también tiene en el nombre del vino casi un relato, se llama Mírame cuando te hablo. Eso es una etiqueta de un vino, pues la verdad que te da lugar a pensar. Así que, si queréis, pues estamos invitados por la bodega Sánchez Romate. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Si alguien quiere que le firme algún claro. me voy a quedar